A 2 kilómetros de la línea de costa siria, en el mar de Tartus y a una profundidad de 32 metros, se descubrieron los restos de un importante naufragio. A cierta distancia, parecía tratarse de una formación rocosa, pero tras una inspección más atenta, podían verse formas características. A pesar de estar incrustadas de arena y de algas, se podían distinguir las formas de unos jarros. Los cuerpos amplios de las vasijas con delgados cuellos de 2 asas sugerían que podían ser ánforas, el equivalente antiguo de los recipientes de plástico que se utilizaban para transportar bienes de consumo tales como el vino, el aceite de oliva y el grano. Su gran abundancia hacía suponer que bajo ellas yacía un barco. Si se encontraba, podría conseguirse un mayor conocimiento de estos lugares y de la naturaleza del primitivo comercio marítimo. El descubrimiento requería un cuidadoso plan previo. Antes de que pudiesen comenzar los trabajos, había que fijar en un mapa con precisión el lugar y organizar todos los medios técnicos. Los vínculos comerciales entre China y el Mediterráneo existían desde tiempos tan remotos como el año 2000 a.C. La seda, el oro y el marfil iban y venían entre Asia y Europa a través de un camino transasiático conocido como la Ruta de la Seda. Cuando llegaban por tierra hasta la costa de Siria, los bienes comerciales se embarcaban hacia Roma y hacia Constantinopla. Los restos de navíos de carga hundidos, como el hallado en Tartus, guardan una valiosa información a través de la cual se puede fechar el desarrollo del comercio entre Oriente y Occidente, permitiendo armar las piezas de la historia antigua. Los sirios llaman a esta zona la tierra elegida por Dios. En esta región se desarrollaron tanto el primitivo cristianismo como el islam. Pero las tierras de la costa norte de Siria ya habían prosperado mucho tiempo antes del desarrollo de estas dos religiones. Su situación, en el extremo occidental de la Ruta de la Seda, aseguraba a esta región la prosperidad y el desarrollo mediante el comercio. La antigua Ugarit, construida alrededor del año 1500 a.C., fue en un tiempo un importante puerto comercial utilizado por los cananeos y por los fenicios, un pueblo marinero. En 1929 se descubrieron en Ugarit unos bloques de arcilla con unas letras grabadas que formaban la base de los alfabetos europeos y que demostraban que la ciudad había sido en un tiempo la capital de la civilización cananea. En la región también se encuentran restos arqueológicos del periodo grecorromano. Gracias a operaciones comerciales de éxito, el gobernante griego Seleuco financió la construcción de la ciudad y la llamó Apamea, en honor de su esposa. Aún se elevan unas esbeltas columnas a lo largo de una vía pública que en tiempos tenía 2 kilómetros de longitud. La virtuosa arquitectura típica del periodo grecorromano da testimonio del éxito de las civilizaciones que florecieron gracias al primitivo comercio entre Oriente y Occidente. Los antiguos sistemas comerciales siguen sobreviviendo en la Siria del norte. En Alepo, a 100 kilómetros al sur de la frontera turca, a diario se reúnen grandes rebaños de ovejas y cabras para llevarlos al mercado. Los pastores locales son maestros en el trueque y el comercio y siguen intercambiando ganado y dinero utilizando un intrincado sistema desarrollado a través de los siglos. Alepo aparece en el Viejo Testamento como la ciudad en la que se detuvo Abraham en su viaje de Ur a Hebrón. En el periodo grecorromano, Antioquía era la capital comercial dominante de la región, pero Alepo, que era con mucho la ciudad más antigua, ocupó ese puesto en época islámica. La ciudad floreció bajo el dominio musulmán desde el año 700 hasta el 1200. Los comerciantes que viajaban hacia el norte desde Asia, India y Persia descansaban en Alepo antes de seguir por tierra hasta Turquía o por mar al norte de África y al sur de Europa. En el siglo XVII, Khan al-Basir construyó en la ciudad un caravanserai muy elaborado. Esta versión antigua de un hotel internacional atraía a los comerciantes y proporcionaba riqueza a la ciudad.
Al atravesar las murallas de la ciudad, los visitantes pagaban un impuesto y todos los tratos comerciales que se realizasen a partir de entonces estaban también sujetos a una tasa. La situación de Alepo, en el extremo occidental del tramo de la Ruta de la Seda conocido como la Gran Ruta del Desierto, además de sus fáciles accesos a Europa y África, tanto por tierra como por mar, la convirtieron en la capital de una vasta región comercial. Los florecientes mercados de la ciudad testimonian aún hoy en día toda aquella tradición. Desde Basora, en el Golfo Pérsico, la Gran Ruta del Desierto se extendía hacia el norte, pasando por Bagdad y llegando finalmente a Alepo. A unos 80 kilómetros al este de la zona septentrional de Siria se encontraba el punto de enlace comercial marítimo en la isla de Arbad, en el mar Mediterráneo. Esta isla, colonizada y fundada por los fenicios, se convirtió en el centro del comercio de la zona. Los isleños, en tanto que hombres de la mar, jamás se dedicaron a la fabricación de bienes, pero sobrevivieron gracias a su transporte, tanto desde como hacia la Gran Ruta del Desierto. Puesto que Siria no cuenta con un puerto natural, los habitantes de Arbad prosperaron gracias al comercio y más adelante establecieron sus propios reinos en Sidón y en Biblos. La importancia estratégica de la isla la convirtió en centro de incontables batallas, especialmente entre los musulmanes y los cruzados en el siglo XII. La muy fortificada ciudad comerció en un tiempo con seda china, incienso y oro. Hoy día está poblada por los descendientes de las gentes de Arbad, que siguen sobreviviendo gracias a sus conocimientos del mar, de la pesca y de la tradicional forma de construir los barcos. Tal y como han averiguado los descubrimientos arqueológicos, el diseño de barcos con casco de madera en esta región ha cambiado muy poco a lo largo de más de 2000 años. Y los fabricantes locales de barcos dicen que los suyos son los mejores del Mediterráneo oriental. Alrededor de la isla se han descubierto muchos vínculos con el pasado, y entre los objetos encontrados ha habido alguna rareza histórica. En las guerras de la antigüedad, a menudo se desplegaba la táctica del asedio, y los habitantes de la isla se veían amenazados por el hambre y por la sed. En esas condiciones se utilizaban objetos metálicos como este, que encontraron los pescadores frente a la costa para recoger agua dulce. Los pescadores locales conocen una fuente de agua dulce, inusual pero vital, que se encuentra frente a las orillas de la isla desde hace siglos. A 20 metros por debajo de la superficie del mar, un río subterráneo descarga agua dulce en el lecho marino. Cuando las reservas de agua potable de la isla se agotaban, entraba en juego el artefacto metálico ideado en Arbad. El recipiente de plomo con forma de campana se bajaba hasta la corriente de agua dulce que se hacía subir hasta la superficie a través de un tubo conectado a él, hecho de piel de oveja. El conocimiento que los habitantes de Arbad tenían del mar y su ingenio les salvó de la amenaza del asedio. En el verano de 1985 comenzó la investigación alrededor de las ánforas hundidas en el mar de Tartus. Después de meses de preparativos y organización, había llegado el equipo de expertos. Se había reunido el material técnico. El centro de operaciones era un gran pontón de casco de acero que se remolcó hasta el emplazamiento y se ancló. El pontón iba a convertirse en un laboratorio flotante y en el hogar de buceadores y arqueólogos marinos en el transcurso de los 2 años siguientes. En él se instalaron grúas y tornos industriales para elevar los hallazgos desde las profundidades. También trajeron cámaras robóticas submarinas y focos que se manejaban desde una complicada sala de control que no resultaría fuera de lugar en la NASA. Había que construir para la tripulación salas de descompresión, habitáculos y cocinas. Este proyecto era la primera exploración importante que se llevaba a cabo en la zona y el gobierno sirio lo apoyó con entusiasmo.
buceadores de la Marina siria se unieron al equipo japonés, igual que funcionarios de ambos gobiernos. La difícil tarea de coordinar la operación multinacional con los problemas derivados de la barrera del lenguaje y de las diferencias culturales estuvo en manos del doctor Shozo Tanabe, del Instituto Cultural de Kioto, en Japón. Quiero ver en qué estado se encuentran los restos. Yo no los he visto, así que estoy ansioso esperando que las cámaras submarinas de televisión bajen lo antes posible. Había que colocar en posición grandes cantidades de material técnico antes de que pudiese comenzar eficazmente la excavación. Los buceadores realizaron unas exploraciones preliminares antes de bajar con las cámaras. Se utilizó aire comprimido conectado a un generador a bordo de la nave para limpiar la arena incrustada en las ánforas sin causarle daños. A una profundidad de más de 30 metros, el trabajo a mano era muy difícil. Pero cuando se conectaba el aire comprimido, su empuje lo convertía en un valioso instrumento para mover objetos pesados por el lugar. A bordo del barco se realizaron las comprobaciones finales de las importantísimas cámaras y luces submarinas antes de hacerlas descender a la posición indicada. La zona de los alrededores de las ánforas parecía una escena de una película de ciencia ficción. En las aguas de color azul oscuro, los buceadores parecían más bien astronautas trabajando en una estación espacial que miembros de una excavación arqueológica. Se instaló una rejilla de 2 metros cuadrados para que se pudiese localizar con precisión la posición exacta de cada una de las ánforas. Siguiendo los procedimientos de las excavaciones arqueológicas terrestres, a continuación se trazó un mapa muy preciso. La inspección mostró que las ánforas estaban agrupadas en una disposición ovalada, semejante a la forma de un barco, que medía 14 metros de longitud, 7 de anchura y hasta 1 de altura. Las luces y cámaras robóticas se habían conectado entre el lugar de la exploración y el barco. Con los mapas trazados y con los expertos pudiendo tener visión desde la sala de control, la excavación ya podía empezar. A bordo del barco llegó finalmente el momento que había estado esperando el doctor Tanabe. Establecidos los contactos de sonido y visión, su equipo podía controlar la exploración. La vigilancia precisa del tiempo desde la sala de control aseguraba que los buceadores no correrían el riesgo de quedarse sin aire. Bajo el agua, el equipo de submarinistas supervisó el descenso del pesado equipo de ascensión que se utilizaría para subir las ánforas desde las profundidades y para servir como niveles de descompresión para los buceadores al volver a la superficie. En algunos momentos, la sala de control parecía una pequeña estación local de radio, transmitiendo la música favorita de los buceadores. A 30 metros, los buceadores solo podían trabajar por turnos de 2 periodos de 20 minutos diarios.
A esas profundidades, la presión exige que los buceadores respiren un aire 4 veces más comprimido que en la superficie. Si subiesen a la superficie demasiado deprisa, el aire comprimido se expandiría violentamente dentro de la sangre, produciendo a menudo una muerte muy dolorosa. Aunque es vital, la descompresión ocupa mucho tiempo, de modo que la sala de control instaló un sistema de alta fidelidad para ayudar a sobrellevar el aburrimiento. La importancia estratégica de la región la ha convertido en escenario de actividades militares hasta hoy en día. Los navíos de la Marina siria patrullan las aguas a 40 kilómetros al norte de Beirut. Y al oeste, el conflicto irano-iraquí sigue hirviendo tras 7 años de guerra que ha costado más de 1 millón de muertos. Después de los arduos preparativos, había llegado el momento de excavar y de subir las ánforas a la superficie. La capa superior de ánforas había sido gravemente erosionada a lo largo de los años. Muchas se habían roto y habían sido dispersadas por las mareas, pero debajo de ellas algunas permanecían intactas. Originariamente llenas de aceite o de vino, las ánforas estaban ahora llenas de barro y arena y pesaban hasta 30 kilos. Para transportar sus preciosos hallazgos a los cestos elevadores, los buceadores llenaron en parte sus trajes de goma con aire comprimido para aumentar la flotabilidad. En la primera capa solamente se habían marcado más de 1000 piezas que se rescatarían, pero ya resultaba claro que los restos del barco estarían probablemente debajo de las ánforas, por lo que el ritmo de trabajo se aceleró. La forma de las ánforas permitiría a los arqueólogos de a bordo fecharlas y posiblemente localizar su origen. Si se podían encontrar restos del barco, se podría construir una imagen más completa del primitivo comercio marítimo. En esta zona del Mediterráneo, las condiciones climáticas y las fuertes mareas limitan a agosto y septiembre los meses en que la inmersión es segura, por lo que era esencial un trabajo rápido. Pero el agotador esfuerzo necesario para mover rápidamente las ánforas hacía disminuir el suministro de oxígeno de los buceadores, lo que a su vez suponía un largo ascenso hasta la superficie. Al cabo de 50 días, se subieron las primeras muestras de ánforas completas, marcando el final del proyecto de inmersión del año. La etapa siguiente de la exploración estaba en manos del Dr. Tanabe y de su equipo de arqueólogos. Enfrentado a una compleja serie de preguntas, el equipo arqueológico trataría de reconstruir una imagen histórica de las ánforas. ¿Cuándo las fabricaron? ¿Qué contenían? ¿Y dónde las fabricaron? Tras estar siglos sobre el lecho marino, las ánforas fueron izadas fuera del agua y resultó aparente enseguida que todas tenían la misma forma, lo que hacía pensar que habían sido fabricadas en el mismo lugar.
Para felicidad del equipo, tras un año de preparativos y de trabajo duro, las ánforas finalmente estaban a bordo y podían investigarse debidamente. Las ánforas tenían 70 centímetros de altura, con la boca entre las dos asas parecidas a brazos, que daban a los objetos un aspecto grecolatino. El cargamento se depositó cuidadosamente y comenzó el laborioso proceso de limpieza y restauración. Para comprender totalmente el papel de las ánforas a lo largo de las antiguas rutas comerciales, el equipo arqueológico se dirigió a Grecia, donde se habían realizado importantes descubrimientos de ánforas. La historia del comercio marítimo data de las épocas míticas. La isla de Santorini, en el mar Egeo, era un floreciente puerto comercial en tiempos tan remotos como el año 2000 a.C., cuando la civilización minoica dominaba la región. En el siglo V a.C., una potente erupción volcánica creó un mar interior en la isla y produjo un maremoto tan grande que anegó la costa egea y prácticamente arrasó la civilización minoica de la noche a la mañana. Akrotiri, en el sur de Santorini, fue descubierta hace menos de 30 años. Igual que las ruinas de Pompeya en Italia, Akrotiri se ha conservado muy bien bajo las cenizas volcánicas. Las excavaciones arqueológicas en el lugar han proporcionado a los historiadores información gracias a la cual se han establecido los antiguos enlaces del comercio marítimo entre Oriente y Occidente. Continúa la investigación y se han desenterrado calles enteras y casas bien conservadas. Las calles pavimentadas y el sistema de alcantarillado subterráneo indican que la civilización minoica estaba muy desarrollada en épocas como 2000 años antes de Cristo. Las ánforas que había junto a las puertas y en las cocinas nos muestran cómo las vasijas formaban parte de la vida cotidiana de la época. Aunque de forma diferente a las descubiertas en el mar de Tartús, las ánforas de Akrotiri se utilizaban para propósitos muy similares, como contenedores de vino, grano y especias. Las vasijas eran indispensables para las primitivas civilizaciones, para uso tanto doméstico como comercial. Como si las hubiesen guardado para los historiadores, en Akrotiri se encuentran algunas de las mejores pinturas murales narrativas de la época. Se pueden ver barcos que se hacen a la mar desde Santorini, en la parte izquierda de la pintura de 6 metros de ancho. La gran flota incluía tanto barcos de vela como de remos, y el viaje aparecía como una gran empresa. No se sabe con precisión hacia dónde se dirigía exactamente, pero una teoría sugiere que el viaje acababa en el norte, en las costas del Mar Negro, porque en el extremo de la derecha de la pintura hay gentes vestidas con pesados trajes de piel de cordero. Los marineros de más éxito de los tiempos precristianos fueron los romanos. Su influencia se esparció a través del Mediterráneo, del Oriente Próximo, de las costas centrales de Europa y del norte de África. En el Museo Bal de Túnez, un mosaico romano representa el mito del mar que nos muestra al dios Baco a bordo de un buque de guerra desde el cual transformaba a los piratas en inofensivos delfines. En la época de los mitos, el viaje marítimo era una empresa peligrosa, con las amenazas de monstruos, piratas y apariciones. El emperador Julio César está representado resistiendo a la tentación de las sirenas que tratan de atraer a su flota hacia una costa rocosa. En el museo también se exhiben unos platos fabricados en Grecia antes del nacimiento de Cristo. Las ánforas eran un símbolo común de riqueza y abundancia y se utilizaban para decorar piezas cerámicas en el periodo greco-romano.
La costa hacia la que las sirenas trataron de atraer a Julio César pudo ser la de Halicarnaso, en Turquía. Conocida desde hace siglos como cementerio de barcos, la zona se ha convertido desde entonces en un importante centro para la arqueología marina. El castillo que hoy se alza en la ciudad fue construido por los cruzados en el emplazamiento de un templo construido por el rey Mausolo, que fue, una vez, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, alberga muchos de los tesoros recuperados del mar alrededor de Halicarnaso. Entre las cosas encontradas, hay una extensa serie de ánforas que van desde la Edad de Bronce hasta el periodo bizantino. El doctor Tanabe y su equipo llegaron al museo con la esperanza de comparar sus descubrimientos del mar de Tartús con los de Halicarnaso. Cuanto más inusual y más difícil de fechar era una ánfora, se almacenaba en un depósito subterráneo en el que continuaba la investigación y la catalogación. La forma y el tamaño de las ánforas difería considerablemente, dependiendo de su lugar de fabricación en el Egeo. Un éxito parcial recibió a los arqueólogos japoneses cuando una ánfora como la suya fue hallada, pero su historia no podía fijarse con exactitud. El cuerpo amplio, el cuello delgado y el asa doble tenían formas exactas a las recuperadas en el mar de Tartús, pero la superficie tenía texturas relativamente elaboradas, lo que sugería que se trataba de una ánfora más moderna que las halladas por los japoneses, como nos explicó el conservador turco del museo. Esta ánfora es similar a una de nuestro museo y fue descubierta en Haifa, en Israel. Fue fechada como perteneciente al siglo XIII. La doctora Virginia Grace, que vive en Atenas, es una autoridad mundial en ánforas y nos ayudó a relacionar la nuestra con la que se encontró en Israel. Tras amplias investigaciones, estamos seguros ahora de que procede del siglo XIV. Los surcos de su superficie y la base plana indican que se hizo avanzado ya el siglo, después del periodo bizantino. Siguiendo los consejos de expertos arqueólogos turcos, el doctor Tanabe fue a Atenas, donde una ánfora igual a las encontradas en el mar de Tartús había sido descubierta en las colinas que rodean a la Acrópolis. El Museo del Ágora de Atenas alberga la mejor colección de artefactos griegos del mundo, y entre estos hay una amplia serie de ánforas y, lo que era muy importante para el doctor Tanabe, una selección de asas marcadas. La inscripción de los fragmentos indica dónde fueron fabricadas las ánforas. La inscripción de una rosa era la marca de la isla de Rodas en el siglo III a.C. El dibujo de una ánfora era la señal de producción bizantina en los siglos VI o VII. Uniendo el lugar de su descubrimiento al de su producción, los arqueólogos han podido reconstruir una imagen de las primitivas pautas del comercio. La doctora Grace arrojó alguna luz sobre los hallazgos de Tartús. Creo que el cálculo se realizó a partir de los depósitos. Debía llevar otras cosas. Quiero decir que si uno realmente quiere saber qué más transportaba, probablemente habrá una serie de indicios que son otra clase de cosas en el mismo depósito. Pero probablemente encontrarán todo eso en el lugar de su naufragio. Lo que sabemos es bastante vago, y cuando hayan acabado con este naufragio, cuénteselo a ellos. Necesitan estudiar este naufragio a fondo para poder encontrar la fecha de estas vasijas. En el verano de 1986 se reanudó el trabajo en el mar de Tartús. Se esperaba poder desenterrar el barco que transportaba las ánforas y calcular su edad mediante un proceso con carbono. Pero las inmersiones fueron interrumpidas a menudo por vientos potentes que soplaban desde el desierto sobre el Mediterráneo.
La sala de control tenía que actuar velozmente para proporcionar seguridad a los buceadores cuando se recibía un aviso de tormenta. Las olas levantadas durante una galerna hacían peligroso el proceso de descompresión del equipo subacuático, que no podía saber con precisión la profundidad a que se encontraban. Hubo que izar gran parte del material técnico por miedo a que la tempestad hubiese podido mandarlo a la deriva sobre la delicada zona de la excavación. El equipo multinacional actuaba velozmente en momentos de dificultad. Con los buceadores a salvo en la superficie, la tarea de subirlos a bordo se veía estorbada por el oleaje. Después de haberse preparado para sumergirse, el equipo subacuático se enfrentaba a la desilusión de otro día de trabajo perdido. El delicado material técnico sobre la borda tenía que protegerse de la lluvia torrencial. Durante las tormentas, el pontón era inútil y un navío de apoyo tenía que montar guardia. Al carecer de hélice y de timón, una ola grande podría romper sus amarras y lanzarlo hacia la orilla. Las tormentas se fueron tan rápidamente como vinieron, y el trabajo se realizó bien durante septiembre. Para finales de mes se había desenterrado la segunda capa de ánforas. Casi todas las ánforas estaban intactas, y entre ellas había pedazos del barco de madera que las había transportado. Este fue el periodo más excitante para el equipo arqueológico de a bordo, que esperaba que se descubrieran otros objetos a medida que continuaba la excavación. Si se encontraban artículos personales pertenecientes a la tripulación, entonces el proceso de fechar el viaje y de comprender su finalidad resultaría más fácil. La excavación continuó a un ritmo rápido, a la vez que el tiempo se iba acabando para el equipo de los buceadores. Cuando solo quedaban 2 semanas de inmersiones programadas, el doctor Tanabe decidió que se excavase una zanja de 2 metros de profundidad a través del lugar del naufragio para obtener acceso al casco del buque. Para acelerar el proceso, se emplearon bombas industriales para que absorbiesen arena y restos de pequeño tamaño desde abajo hasta la superficie. La actividad era intensa, y a veces la localización parecía más una mina a cielo abierto que una excavación arqueológica. Pero se hicieron progresos y se desvelaron algunas cosas vitales. Unos fragmentos del ancla, retorcidos bajo el peso de las ánforas, demostraron ser útiles cuando se calculó el tamaño total de la nave. A bordo del barco, las bombas succionadoras proporcionaban una fuente constante de descubrimientos más pequeños para los arqueólogos de la superficie. El doctor Tanabe estuvo encantado cuando empezaron a aparecer objetos de madera de debajo de las ánforas. Una pieza de forma oblonga tenía lo que parecía ser un orificio para un clavo, lo que confirmaba que se trataba de una pieza de la estructura. Los suaves discos eran los tapones, y se esperaba que mediante ellos se podrían encontrar rastros de los contenidos de las ánforas. Fragmentos de cerámica vidriada y coloreada fueron descubiertos, así como piezas grabadas con dibujos en arabesco, lo que sugería que el barco podría ser de origen árabe.
Algunos de los hallazgos se enviaron inmediatamente a Japón para datarlos mediante el proceso del carbono. Se esperaba que los resultados darían al equipo arqueológico una información adicional, mientras aún seguía en la localización. A 10 kilómetros del lugar del naufragio se encuentra la fortaleza de Marwab. Fue construida por los musulmanes en el siglo XI y en el siglo XII fue ocupada por cristianos cruzados que le añadieron una torre vigía y unas murallas para repeler los ataques. Pero en 1285, el corto reinado de los cruzados había terminado al conseguir el sultán Baybars capturar la fortaleza a los francos. La doctora Virginia Creis había sugerido que las ánforas del naufragio del mar de Tartús procedían del periodo de los conflictos entre cristianos y musulmanes. Los primeros resultados del proceso de datación en Japón reafirmaban esta teoría. Posiblemente el barco había sido una baja durante la batalla o mientras intentaba llevar suministros a la guarnición. En el mar de Tartús se incrementaron los esfuerzos para desenterrar el armazón del barco. Si se podía descubrir rápidamente, entonces sus pedazos se izarían a la superficie antes de finalizar el programa de inmersiones. El 13 de septiembre, en la sala de control, se recibió el mensaje que habían estado esperando. La estructura principal de la nave había sido puesta al descubierto. Los buceadores indicaron a la cámara de control dónde estaban las maderas. El doctor Tanabe y su equipo observaban atentamente mientras las bombas de succión limpiaban una zona mayor. Después de 2 años de exploración, empezaba a emerger lentamente. Se encontró un travesaño de unos 10 centímetros de anchura. Algunas de las piezas parecían chamuscadas, lo que hizo pensar que se hubiese podido prender fuego al barco antes de que se hundiese. Después de siglos en el lecho marino, la madera se había vuelto extremadamente suave y frágil. Los buceadores se movían con mucho cuidado por temor a dañar la estructura. Poco a poco, el trazado del barco se fue haciendo aparente. Se encontraron partes de la quilla y de los costados. Los travesaños encajaban perfectamente en el trazado general. El espesor de las cuadernas encontradas permitió deducir a los arqueólogos que originariamente el barco medía 25 metros de largo por 8 de ancho. Las pruebas recogidas sugerían que el barco era un gran navío de carga de origen bizantino del siglo X. Había permanecido relativamente intacto con el cargamento de ánforas cuidadosamente ordenado a ambos lados de la partición. Los 5.000 artículos recuperados del naufragio lo convirtieron en los restos más abundantes jamás encontrados en esta región.
Para octubre de 1986, la excavación submarina se había completado y las ánforas y los artefactos encontrados se enviaron a varios institutos de investigación donde se realizaron detallados estudios. Se esperaba encontrar algún indicio de los contenidos de las ánforas. En el Museo de Halicarnaso, en Turquía, hay un barco similar al descubierto por el equipo del Dr. Tanabe que está siendo restaurado desde hace 15 años. Después de pasar siglos en el mar, la madera adquiere una consistencia gelatinosa que exige un manejo muy delicado. Antes de volverla a montar, la madera se sumerge en agua dulce durante 2 años para retirar la sal. Después, se calienta despacio durante otros 2 años, tras lo cual se le añade polietilenglicol para endurecerla. Se recuperaron más de 3.000 piezas entre los restos del naufragio, y cada una de ellas se volvió a colocar cuidadosamente en su posición original. El enorme rompecabezas tuvo ocupado al equipo durante más de 2 años. Fue posible reconstruir más del 20% de la estructura original. Se espera que el descubrimiento del mar de Tartús sea incluso más exacto, aunque este también requerirá muchos años de esmerada restauración. Los viajes y el comercio marítimo han jugado un papel vital en el desarrollo de todas las grandes civilizaciones. Desde los primeros tiempos, la humanidad ha explorado el globo en busca de lo nuevo. A través del intercambio se han esparcido ideas, religiones y conocimientos por el mundo entero. Los dhows árabes fueron los primeros en enlazar por mar Oriente y Occidente. Su soberbio diseño ha cambiado poco desde que los primeros comerciantes, empujados por los vientos monzones, navegaron a lo largo del mar de Arabia hacia India y el lejano Oriente. Su conocimiento de las matemáticas y de la astronomía permitió a los árabes viajar grandes distancias en mar abierto. Para los primeros viajeros, un viaje a través de un océano era el equivalente de una exploración espacial en el siglo XX y requería una gran experiencia técnica. Hasta que Vasco de Gama descubrió la ruta hacia el este por el Cabo de Buena Esperanza en el siglo XV, el mar de Arabia y el Golfo Pérsico eran los principales vínculos para la navegación entre Europa y Asia. A lo largo de estas rutas se transportaba jade, porcelana y oro. La demanda de bienes de consumo como estos era muy grande y el mar se utilizó para transportarlos en grandes cantidades entre los 2 continentes. En el siglo XIV, los chinos navegaron hasta llegar al Golfo Pérsico en el equivalente oriental del dhow árabe, el junco chino. Los vínculos comerciales se establecieron entre Oriente y Occidente hace más de 3.000 años. El monopolio de China en la producción de la seda fortaleció la relación. La ruta terrestre a través de la cual la transportaban se conoció como la Ruta de la Seda. Pero se sabe que grandes cantidades de artículos valiosos como el incienso y la porcelana se transportaban por mar durante el mismo periodo. Nosotros partimos de Roma hacia China para recrear un viaje que hemos llamado la Ruta de la Seda por mar.
en encontrar rastros de los contenidos de las ánforas. Fragmentos de cerámica vidriada y coloreada fueron descubiertos, así como piezas grabadas con dibujos en arabesco, lo que sugería que el barco podría ser de origen árabe. Algunos de los hallazgos se enviaron inmediatamente a Japón para datarlos mediante el proceso del carbono. Se esperaba que los resultados darían al equipo arqueológico una información adicional, mientras aún seguía en la localización. A 10 kilómetros del lugar del naufragio se encuentra la fortaleza de Marwab. Fue construida por los musulmanes en el siglo XI y en el siglo XII fue ocupada por cristianos cruzados que le añadieron una torre vigía y unas murallas para repeler los ataques. Pero en 1285, el corto reinado de los cruzados había terminado al conseguir el sultán Baybars capturar la fortaleza a los francos. La doctora Virginia Grace había sugerido que las ánforas del naufragio del mar de Tartús procedían del periodo de los conflictos entre cristianos y musulmanes. Los primeros resultados del proceso de datación en Japón reafirmaban esta teoría. Posiblemente el barco había sido una baja durante la batalla o mientras intentaba llevar suministros a la guarnición. En el mar de Tartús se incrementaron los esfuerzos para desenterrar el armazón del barco. Si se podía descubrir rápidamente, entonces sus pedazos se izarían a la superficie antes de finalizar el programa de inmersiones. El 13 de septiembre, en la sala de control, se recibió el mensaje que habían estado esperando. La estructura principal de la nave había sido puesta al descubierto. Los buceadores indicaron a la cámara. Uniendo el lugar de su descubrimiento al de su producción, los arqueólogos han podido reconstruir una imagen de las primitivas pautas del comercio. La doctora Grace arrojó alguna luz sobre los hallazgos de Tartús. Creo que el cálculo se realizó a partir de los depósitos. Debía llevar otras cosas. Quiero decir que si uno realmente quiere saber qué más transportaba, probablemente habrá una serie de indicios que son otra clase de cosas en el mismo depósito. Pero probablemente encontrarán todo eso en el lugar de su naufragio. Lo que sabemos es bastante vago, y cuando hayan acabado con este naufragio, cuénteselo a ellos. Necesitan estudiar este naufragio a fondo para poder encontrar la fecha de estas vasijas. En el verano de 1986 se reanudó el trabajo en el mar de Tartús. Se esperaba poder desenterrar el barco que transportaba las ánforas y calcular su edad mediante un proceso con carbono. Pero las inmersiones fueron interrumpidas a menudo por vientos potentes que soplaban desde el desierto sobre el Mediterráneo. La sala de control tenía que actuar velozmente para proporcionar seguridad a los buceadores cuando se recibía un aviso de tormenta. Las olas levantadas durante una galerna hacían peligroso el proceso de descompresión del equipo subacuático, que no podía saber con precisión la profundidad a que se encontraban. Hubo que izar gran parte del material técnico por miedo a que la tempestad hubiese podido mandarlo a la deriva sobre la delicada zona de la excavación. El equipo multinacional actuaba velozmente en momentos de dificultad. Con los buceadores a salvo en la superficie, la tarea de subirlos a bordo se veía estorbada por el oleaje.
Después de haberse preparado para sumergirse, el equipo subacuático se enfrentaba a la desilusión de otro día de trabajo perdido. El delicado material técnico sobre la borda tenía que protegerse de la lluvia torrencial. Durante las tormentas, el pontón era inútil y un navío de apoyo tenía que montar guardia. Al carecer de hélice y de timón, una ola grande podría romper sus amarras y lanzarlo hacia la orilla. Las tormentas se fueron tan rápidamente como vinieron, y el trabajo se realizó bien durante septiembre. Para finales de mes se había desenterrado la segunda capa de ánforas. Arrojó alguna luz sobre los hallazgos de Tartus. Creo que el cálculo se realizó a partir de los depósitos. Debía llevar otras cosas. Quiero decir que si uno realmente quiere saber qué más transportaba, probablemente habrá una serie de indicios que son otra clase de cosas en el mismo depósito. Pero probablemente encontrarán todo eso en el lugar de su naufragio. Lo que sabemos es bastante vago, y cuando hayan acabado con este naufragio, cuénteselo a ellos. Necesitan estudiar este naufragio a fondo para poder encontrar la fecha de estas vasijas. En el verano de 1986 se reanudó el trabajo en el mar de Tartus. Se esperaba poder desenterrar el barco que transportaba las ánforas y calcular su edad mediante un proceso con carbono. Pero las inmersiones fueron interrumpidas a menudo por vientos potentes que soplaban desde el desierto sobre el Mediterráneo. La sala de control tenía que actuar velozmente para proporcionar seguridad a los buceadores cuando se recibía un aviso de tormenta. Las olas levantadas durante una galerna hacían peligroso el proceso de descompresión del equipo subacuático, que no podía saber con precisión la profundidad a que se encontraban. Hubo que izar gran parte del material técnico por miedo a que la tempestad hubiese podido mandarlo a la deriva sobre la delicada zona de la excavación. El equipo multinacional actuaba velozmente en momentos de dificultad. Con los buceadores a salvo en la superficie, la tarea de subirlos a bordo se veía estorbada por el oleaje. Después de haberse preparado para sumergirse, el equipo subacuático se enfrentaba a la desilusión de otro día de trabajo perdido. El delicado material técnico sobre la borda tenía que protegerse de la lluvia torrencial. Durante las tormentas, el pontón era inútil y un navío de apoyo tenía que montar guardia. Al carecer de hélice y de timón, una ola grande podría romper sus amarras y lanzarlo hacia la orilla. Las tormentas se fueron tan rápidamente como vinieron, y el trabajo se realizó bien durante septiembre. Para finales de mes se había desenterrado la segunda capa de ánforas. Desde el desierto sobre el Mediterráneo. La sala de control tenía que actuar velozmente para proporcionar seguridad a los buceadores cuando se recibía un aviso de tormenta. Las olas levantadas durante una galerna hacían peligroso el proceso de descompresión del equipo subacuático, que no podía saber con precisión la profundidad a que se encontraban. Hubo que izar gran parte del material técnico por miedo a que la tempestad hubiese podido mandarlo a la deriva sobre la delicada zona de la excavación. El equipo multinacional actuaba velozmente en momentos de dificultad. Con los buceadores a salvo en la superficie, la tarea de subirlos a bordo se veía estorbada por el oleaje. Después de haberse preparado para sumergirse,
el equipo subacuático se enfrentaba a la desilusión de otro día de trabajo perdido. El delicado material técnico sobre la borda tenía que protegerse de la lluvia torrencial. Durante las tormentas, el pontón era inútil y un navío de apoyo tenía que montar guardia. Al carecer de hélice y de timón, una ola grande podría romper sus amarras y lanzarlo hacia la orilla. Las tormentas se fueron tan rápidamente como vinieron, y el trabajo se realizó bien durante septiembre. Para finales de mes se había desenterrado la segunda capa de ánforas. Casi todas las ánforas estaban intactas, y entre ellas había pedazos del barco de madera que las había transportado. Este fue el periodo más excitante para el equipo arqueológico de a bordo, que esperaba que se descubrieran otros objetos a medida que continuaba la excavación. Si se encontraban artículos personales pertenecientes a la tripulación, entonces el proceso de fechar el viaje y de comprender su finalidad resultaría más fácil. La excavación continuó a un ritmo rápido, a la vez que el tiempo se iba acabando para el equipo de los buceadores. Cuando solo quedaban 2 semanas de inmersiones programadas, el doctor Tanabe se instaló una rejilla de 2 metros cuadrados para que se pudiese localizar con precisión la posición exacta de cada una de las ánforas. Siguiendo los procedimientos de las excavaciones arqueológicas terrestres, a continuación se trazó un mapa muy preciso. La inspección mostró que las ánforas estaban agrupadas en una disposición ovalada, semejante a la forma de un barco, que medía 14 metros de longitud, 7 de anchura y hasta 1 de altura. Las luces y cámaras robóticas se habían conectado entre el lugar de la exploración y el barco. Con los mapas trazados y con los expertos pudiendo tener visión desde la sala de control, la excavación ya podía empezar. A bordo del barco llegó finalmente el momento que había estado esperando el doctor Tanabe. Establecidos los contactos de sonido y visión, su equipo podía controlar la exploración. La vigilancia precisa del tiempo desde la sala de control aseguraba que los buceadores no correrían el riesgo de quedarse sin aire. Bajo el agua, el equipo de submarinistas supervisó el descenso del pesado equipo de ascensión que se utilizaría para subir las ánforas desde las profundidades y para servir como niveles de descompresión para los buceadores al volver a la superficie. En algunos momentos, la sala de control parecía una pequeña estación local de radio, transmitiendo la música favorita de los buceadores. A 30 metros, los buceadores solo podían trabajar por turnos de 2 periodos de 20 minutos diarios. A esas profundidades, la presión exige que los buceadores respiren un aire 4 veces más comprimido que en la superficie. Si subiesen a la superficie demasiado deprisa, el aire comprimido se expandiría violentamente dentro de la sangre, produciendo a menudo una muerte muy dolorosa. Aunque es vital, la descompresión ocupa mucho tiempo, de modo que la sala de control instaló un sistema de alta fidelidad para ayudar a sobrellevar el aburrimiento. Las amenazas de monstruos, piratas y apariciones.
El emperador Julio César está representado resistiendo a la tentación de las sirenas que tratan de atraer a su flota hacia una costa rocosa. En el museo también se exhiben unos platos fabricados en Grecia antes del nacimiento de Cristo. Las ánforas eran un símbolo común de riqueza y abundancia y se utilizaban para decorar piezas cerámicas en el periodo grecorromano. La costa hacia la que las sirenas trataron de atraer a Julio César pudo ser la de Halicarnaso, en Turquía. Conocida desde hace siglos como cementerio de barcos, la zona se ha convertido desde entonces en un importante centro para la arqueología marina. El castillo que hoy se alza en la ciudad fue construido por los cruzados en el emplazamiento de un templo construido por el rey Mausolo, que fue, una vez, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, alberga muchos de los tesoros recuperados del mar alrededor de Halicarnaso. Entre las cosas encontradas, hay una extensa serie de ánforas que van desde la Edad de Bronce hasta el periodo bizantino. El doctor Tanabe y su equipo llegaron al museo con la esperanza de comparar sus descubrimientos del mar de Tartús con los de Halicarnaso. Cuanto más inusual y más difícil de fechar era una ánfora, se almacenaba en un depósito subterráneo en el que continuaba la investigación y la catalogación. La forma y el tamaño de las ánforas difería considerablemente, dependiendo de su lugar de fabricación en el Egeo. Un éxito parcial recibió a los arqueólogos japoneses cuando una ánfora como la suya fue hallada, pero su historia no podía fijarse con exactitud. El cuerpo amplio, el cuello delgado y el asa doble tenían formas exactas a las recuperadas en el mar de Tartús, pero la superficie tenía texturas relativamente elaboradas, lo que sugería que se trataba de una ánfora más moderna que las halladas por los japoneses, como nos explicó el conservador turco del museo. Esta ánfora es similar a una de nuestro museo y fue descubierta en Haifa, en Israel. Fue fechada como perteneciente al siglo XIII. La doctora Virginia Grace, que vive en Atenas, es una autoridad. La importancia estratégica de la región la ha convertido en escenario de actividades militares hasta hoy en día. Los navíos de la Marina siria patrullan las aguas a 40 kilómetros al norte de Beirut. Y al oeste, el conflicto irano-iraquí sigue hirviendo tras 7 años de guerra que ha costado más de 1 millón de muertos. Después de los arduos preparativos, había llegado el momento de excavar y de subir las ánforas a la superficie. La capa superior de ánforas había sido gravemente erosionada a lo largo de los años. Muchas se habían roto y habían sido dispersadas por las mareas, pero debajo de ellas algunas permanecían intactas. Originariamente llenas de aceite o de vino, las ánforas estaban ahora llenas de barro y arena y pesaban hasta 30 kilos. Para transportar sus preciosos hallazgos a los cestos elevadores, los buceadores llenaron en parte sus trajes de goma con aire comprimido para aumentar la flotabilidad. En la primera capa solamente se habían marcado más de 1000 piezas que se rescatarían, pero ya resultaba claro que los restos del barco estarían probablemente debajo de las ánforas, por lo que el ritmo de trabajo se aceleró.
La forma de las ánforas permitiría a los arqueólogos de a bordo fecharlas y posiblemente localizar su origen. Si se podían encontrar restos del barco, se podría construir una imagen más completa del primitivo comercio marítimo. En esta zona del Mediterráneo, las condiciones climáticas y las fuertes mareas limitan a agosto y septiembre los meses en que la inmersión es segura, por lo que era esencial un trabajo rápido. Pero el agotador esfuerzo necesario para mover rápidamente las ánforas hacía disminuir el suministro de oxígeno de los buceadores, lo que a su vez suponía un largo ascenso hasta la superficie. Ancho. Las pruebas recogidas sugerían que el barco era un gran navío de carga de origen bizantino del siglo X. Había permanecido relativamente intacto con el cargamento de ánforas cuidadosamente ordenado a ambos lados de la partición. Los 5.000 artículos recuperados del naufragio lo convirtieron en los restos más abundantes jamás encontrados en esta región. Para octubre de 1986, la excavación submarina se había completado y las ánforas y los artefactos encontrados se enviaron a varios institutos de investigación donde se realizaron detallados estudios. Se esperaba encontrar algún indicio de los contenidos de las ánforas. En el Museo de Halikarnaso, en Turquía, hay un barco similar al descubierto por el equipo del Dr. Tanabe que está siendo restaurado desde hace 15 años. Después de pasar siglos en el mar, la madera adquiere una consistencia gelatinosa que exige un manejo muy delicado. Antes de volverla a montar, la madera se sumerge en agua dulce durante 2 años para retirar la sal. Después, se calienta despacio durante otros 2 años, tras lo cual se le añade polietilenglicol para endurecerla. Se recuperaron más de 3.000 piezas entre los restos del naufragio, y cada una de ellas se volvió a colocar cuidadosamente en su posición original. El enorme rompecabezas tuvo ocupado al equipo durante más de 2 años. Fue posible reconstruir más del 20% de la estructura original. Se espera que el descubrimiento del mar de Tartús sea incluso más exacto, aunque este también requerirá muchos años de esmerada restauración. Los viajes y el comercio marítimo han jugado un papel vital en el desarrollo de todas las grandes civilizaciones. Desde los primeros tiempos, la humanidad ha explorado el globo en busca de lo nuevo. A través del intercambio se han esparcido ideas, religiones y conocimientos por el mundo entero. Exactamente. Pero una teoría sugiere que el viaje acababa en el norte, en las costas del Mar Negro, porque en el extremo de la derecha de la pintura hay gentes vestidas con pesados trajes de piel de cordero. Los marineros de más éxito de los tiempos precristianos fueron los romanos. Su influencia se esparció a través del Mediterráneo, del Oriente Próximo, de las costas centrales de Europa y del norte de África. En el Museo Bal de Túnez, un mosaico romano representa el mito del mar que nos muestra al dios Baco a bordo de un buque de guerra desde el cual transformaba a los piratas en inofensivos delfines. En la época de los mitos, el viaje marítimo era una empresa peligrosa, con las amenazas de monstruos, piratas y apariciones. El emperador Julio César está representado resistiendo a la tentación de las sirenas que tratan de atraer a su flota hacia una costa rocosa. En el museo también se exhiben unos platos fabricados en Grecia antes del nacimiento de Cristo.
Las ánforas eran un símbolo común de riqueza y abundancia y se utilizaban para decorar piezas cerámicas en el periodo grecorromano. La costa hacia la que las sirenas trataron de atraer a Julio César pudo ser la de Halicarnaso, en Turquía. Conocida desde hace siglos como cementerio de barcos, la zona se ha convertido desde entonces en un importante centro para la arqueología marina. El castillo que hoy se alza en la ciudad fue construido por los cruzados en el emplazamiento de un templo construido por el rey Mausolo, que fue, una vez, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, alberga muchos de los tesoros recuperados del mar alrededor de Halicarnaso. Entre las cosas encontradas, hay una extensa serie de ánforas que van desde la Edad de Bronce hasta el periodo bizantino. El doctor Tanabe y su equipo llegaron al museo con la esperanza de comparar sus descubrimientos del mar de Tartús con los de Halicarnaso. Cuanto más inusual y más difícil de fechar era una ánfora, se almacenaba en un depósito subterráneo en el que continuaba la investigación y la catalogación. La forma y el tamaño de las ánforas difería considerablemente, dependiendo de su lugar de fabricación en el Egeo. En 1929 se descubrieron en Ugarit unos bloques de arcilla con unas letras grabadas que formaban la base de los alfabetos europeos y que demostraban que la ciudad había sido en un tiempo la capital de la civilización cananea. En la región también se encuentran restos arqueológicos del periodo grecorromano. Gracias a operaciones comerciales de éxito, el gobernante griego Seleuco financió la construcción de la ciudad y la llamó Apamea, en honor de su esposa. Aún se elevan unas esbeltas columnas a lo largo de una vía pública que en tiempos tenía 2 kilómetros de longitud. La virtuosa arquitectura típica del periodo grecorromano da testimonio del éxito de las civilizaciones que florecieron gracias al primitivo comercio entre Oriente y Occidente. Los antiguos sistemas comerciales siguen sobreviviendo en la Siria del norte. En Alepo, a 100 kilómetros al sur de la frontera turca, a diario se reúnen grandes rebaños de ovejas y cabras para llevarlos al mercado. Los pastores locales son maestros en el trueque y el comercio y siguen intercambiando ganado y dinero utilizando un intrincado sistema desarrollado a través de los siglos. Alepo aparece en el Viejo Testamento como la ciudad en la que se detuvo Abraham en su viaje de Ur a Hebrón. En el periodo grecorromano, Antioquía era la capital comercial dominante de la región, pero Alepo, que era con mucho la ciudad más antigua, ocupó ese puesto en época islámica. La ciudad floreció bajo el dominio musulmán desde el año 700 hasta el 1200. Los comerciantes que viajaban hacia el norte desde Asia, India y Persia descansaban en Alepo antes de seguir por tierra hasta Turquía o por mar al norte de África y al sur de Europa. En el siglo XVII, Khan al-Wazir construyó en la ciudad un caravanserai muy elaborado. Esta versión antigua de un hotel internacional atraía a los comerciantes y proporcionaba riqueza a la ciudad. Al atravesar las murallas de la ciudad, los visitantes pagaban un impuesto y todos los tratos comerciales que se realizasen a partir de entonces estaban también sujetos a una tasa. La situación de Alepo, en el extremo occidental del tramo de la Ruta de la Seda conocido como la Gran Ruta del Desierto, además de sus fáciles accesos a Europa y África, tanto por tierra como por mar, la convirtieron en la capital de una vasta región comercial. Los florecientes mercados de la ciudad testimonian aún hoy en día toda aquella tradición. Desde Basora,